Quédense con este dato. Una búsqueda en ChatGPT consume 10 veces más energía que una búsqueda en Google. La energía es la protagonista en los próximos minutos. Bueno, la transición energética, la sostenibilidad, la regulación, la inversión, todo lo que conlleva. Es un placer saludar en el set de Capital Radio, en la Bolsa de Madrid, a Natalia Luna. Natalia, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Ay, muchas gracias por invitarme, es un placer. Natalia Luna es analista senior de inversión en transición energética, sostenibilidad de Columbia Threadneedle. Natalia, queremos aprender acerca de la inversión en la transición energética, porque ¿qué es la inversión? ¿Cómo se puede aprovechar la inversión en la transición energética? Y ahora vamos a hablar largo y tendido de todo lo que conlleva, porque aquí hay muchas aristas, ¿eh? Sí, muy bien. Pues para educar a la gente, claro, porque el término es complejo, es amplio, está muy polarizado. Y entonces, ¿qué significa? En la práctica, ¿qué significa la transición energética? Y lo que significa básicamente es transformar el sistema de energía global, que está predominado por fossil fuels, a un sistema que esté predominado por energías limpias. Y a su vez, en ese proceso, pues se bajan las emisiones. ¿Y eso qué va a significar? Pues que se cambia la economía, tienes que transformar radicalmente las industrias porque tienen que empezar a consumir energías limpias, tienen que decarbonizarse y eso va a requerir muchísima inversión. Entonces, la inversión que se estima por la International Energy Agency, que es como el gold estándar aquí, es que es necesario más del doble de lo que se hace ahora. Pues ahora estamos casi en 2 trillones de dólares anuales, pues se necesita 4,5 trillones anuales, de forma cada año hasta el 2050. Entonces, es una oportunidad de inversión inmensa, ¿no? Entonces, claro, como inversores tenemos que mirarlo. ¿Cuáles son los motores de esa transición? Pues yo creo que al principio, hace ya unos años, el mayor motor vino pues, de los países que pusieron los objetivos de deglobalización, de decarbonización, como los Net Zero Goals. Bien. Pero luego, en los últimos años, han salido otros motores muchísimo más fuertes, que es como la necesidad de la independencia energética y de la seguridad energética. En Europa sabemos muy bien de eso, con a raíz de la guerra de Rusia, ¿no? Dependíamos 45% de nuestra energía de gas, y ese gas venía de Rusia. Entonces, hay que complementar eso. ¿Cómo lo puedes hacer? Invirtiendo en energías que sean limpias, porque si tú inviertes en tus propias renovables, tú tienes el dominio y la independencia, y ese es un motor muy fuerte para invertir en la transición energética. Y un motor ahora cada vez más nuevo, porque se demanda este tipo de inversión, es por las Big Tech Companies, porque quieren expandir su data center para llevar a cabo todos estos objetivos de crecimiento de Artificial Intelligence. Claro, hablamos aquí muchísimo siempre del caso de Nvidia, de la necesidad. Pues Jensen Huang dice, autonomía estratégica de los países con sus propios data centers. Pero esos data centers que manejen IA consumen, pues yo dejaba el dato del chat GPT, consumen muchísima, son intensivos ya en el consumo de energía. Eso de intensivo que aplicábamos siempre a la cerámica, a la industria del acero, ¿no? Ahora llega la tecnología y es intensiva en el consumo energético. Total, es enorme, y venimos realmente de una década que había muy poca demanda de energía, aunque parezca lo contrario, pero lo que se estima es que con la proliferación de los data centers y del crecimiento de Artificial Intelligence, como es tan intensivo de energía, se va a multiplicar por 10. Yeah. Nosotros hemos hecho una estimación de que, por ejemplo, data center ahora en Estados Unidos consumen un 3% de la energía americana. Pues en 5 años van a consumir casi el 18%. Entonces es brutal lo que se necesita. Entonces, ¿por qué este tema del crecimiento de Artificial Intelligence y Data Centers viene muy al cabo con el tema de la transición energética? Pues es entender el contexto, porque quien está detrás de toda la proliferación son las Big Tech Companies, pues de Microsoft, Nvidia, Google, Amazon, ¿no? Este sector de las Big Tech, los vamos a agrupar así, han sido realmente claves en financiar el crecimiento de las renovables durante todos los años. No lo pueden saber muchos oyentes, pero realmente las Big Techs son los mayores compradores de PPAs, que son los contratos de renovables. Sí, ¿no? Entonces, establecer un contrato de precio de energía fijo, ¿no? Para tener seguridad en el coste energético que van a tener. Efectivamente. Entonces, si son los mayores compradores, son realmente los que han facilitado la aceleración enorme de renovables. Entonces, ahora la pregunta que se hace a uno es, bueno, pero con toda la necesidad que se necesita de energía, y aparte
el problema que tiene Artificial Intelligence y los data centers es que se necesita energía 24/7, todo el día. Y ahí la pregunta es, bueno, ¿las renovables pueden cubrir esto? Porque la limitación de las renovables es que es intermitente. Ese es el asunto. Entonces necesitas o storage o almacenamiento para complementarlo o otro tipo de energías. Por eso se ha hablado tanto de la nuclear recientemente en Estados Unidos, ¿no? Con Microsoft intentando reactivar centrales nucleares, Amazon, etcétera. Efectivamente, porque la energía nuclear es, para empezar, limpia porque no genera emisiones y encima es una energía perfecta porque te da un 95% de utilización, o sea, puede estar, un data center puede utilizar energía nuclear y no tiene que estar pensando en qué momento se va a cortar porque tiene muchísima duración. Entonces eso es el gran motivo de por lo que vemos ahora día sí día no anuncios de Microsoft o de Amazon intentando, pues eso, que invertir en energías nuclear, no solamente en nuevas energías nucleares o incluso en considerar energías nucleares que se habían cerrado, ahora se está hablando de vamos a abrirlas, pero también se está invirtiendo en una tecnología nueva que se llama SMRs en inglés, Small Modular Reactors, que son pues los reactores de nucleares un poquito más pequeños. Y ahora hay muchísima inversión, muchísimas compañías nuevas que están haciendo eso. Nosotros creemos que hay un motor de crecimiento enorme y de inversión enorme que igual se va a facilitar más en el medio-largo plazo, ¿no? Que en el corto plazo o medio plazo todavía vemos que gracias al Big Tech y al Data Center todavía se va a demandar renovables. Y la razón por qué, aunque tenga la limitación de que las renovables son intermitentes, no te den 24/7 energía, hay una razón muy de peso que es que todas estas Big Tech Companies tienen unos objetivos de que a nivel global quieren que su consumo de energía esté totalmente cubierto 100% por energía limpia. ¿Eso qué quiere decir? Que igual cuando deciden voy a hacer un data center en una localización, su preferencia es que sea energía limpia. Si no la hay, irán por cualquier tipo de energía. Por eso también va a aumentar la inversión en gas, porque les satisface el gas y va a haber más nuclear. Entonces, si ahí no pueden satisfacer un data center con renovables, otro tipo de energía limpia, les da igual, porque tienen este objetivo de que a nivel global se complemente y entonces harán una inversión de renovables en otro sitio. Entonces, ¿esto qué te está diciendo? La prioridad de los data centers es tener energía limpia sí, porque tienen sucia. Que funcionar 24 horas los 7 días a la semana. Pero a la vez también tienen este objetivo de que de forma global tienen que machear que su consumo esté solo por energía limpia. Entonces, si un data center no tiene energía limpia, harán otra inversión de un proyecto renovable en otro sitio. Por eso sigue la inversión de renovables siendo tan fuerte y consideramos que va a seguir tan fuerte. En medio de esta necesidad de mayor inversión en energía, surgen oportunidades para que bueno, pues un inversor pueda encontrar o pueda bueno, pues analizar dónde hay una oportunidad de aumento de valor. Pero antes de ir ahí, Natalia, ¿qué pasa en este contexto con las dudas que hay en Europa sobre Agenda 2030, objetivos? Porque aquí preocupa mucho la seguridad energética en este momento, la seguridad económica e industrial. Y en este momento, ¿no? a nivel mediático, casi más que la propia transición. ¿Y qué pasa en Estados Unidos, donde acaba de llegar Trump, ¿no? y decimos, bueno, pues es que como apuesta por los combustibles fósiles, a lo mejor se frena un poco la transición energética. Antes de ir a ideas concretas que pueden ser interesantes para el oyente... Sí, bueno. ¿Va a haber un frenazo o no? No, la respuesta de fondo no, pero hay diferencias entre el enfoque que utiliza Europa y el enfoque que utiliza Estados Unidos. Europa es conocido por tener objetivos de decarbonización fuertes. Se ha dado cuenta que por un tema ahora de independencia energética, de seguridad energética, se necesita invertir en renovables. Pero la realidad es que el enfoque que pone es muy regulatorio, prescribe, hay que aumentar esto, hay que tener tantos coches eléctricos y hay que hacer tal. Pero se olvida de poner políticas concretas que faciliten a la industria generarlo, que se invierta en innovación, que se invierta en tecnología, y poner también un sistema fiscal que favorezca la inversión. Y por eso
hay un report de Mario Draghi que lo recomiendo a todo el mundo que lo lee, que justamente él dice, hemos perdido este tren realmente, hay un enorme gap con Estados Unidos o con China. Debemos ver, la decarbonización no es un objetivo aislado, tiene que ver enormemente con la industria y por eso es necesario que a la vez que se ponga un objetivo de carbonización haya una estrategia de industria, una estrategia de competitividad, una estrategia de innovación y tecnología y un sistema fiscal que esto lo favorezca. Y por ahora pues no lo hay. En cambio, Estados Unidos siempre ha tenido una visión muchísimo más práctica, no han liderado la ambición de decarbonización, pero Biden, por ejemplo, puso una legislación muy conocida, Inflation Reduction Act, que da subsidios a todo tipo de energías limpias y a toda la cadena de valor. Y también daba incentivos fiscales a la fabricación de esos componentes. Otra vez pensando en esta conexión. En la industria. Exacto. Ok, pues yo desarrollo energías limpias, doy incentivos y el mercado que decida cuál gane y a la vez también doy incentivos para tener la industria. ¿Qué consigue con eso? Reducir la dependencia de China, porque el mayor problema que tenemos tanto en Europa como en Estados Unidos es que para desarrollar energías renovables, baterías, coches eléctricos, la cadena de suministro está más del 80% dominado por China. Entonces, lo que se debe entender es que hay un trade-off. Si Europa quiere acelerar la decarbonización, o quiere aumentar las renovables por temas de energía security, vas a depender de China para hacerlo de una manera barata y cerrarla rápida. Si no quieres depender de China, tu decarbonización va a ir más lenta. Tiene que depender de ti. O tiene que depender de ti si la quieres acelerar. Claro, para pero no eso depender cuesta de un tercero. dinero. Y eso lleva tiempo. En el caso de Estados Unidos nos quedamos entonces con la idea de que la llegada de Trump frena o no frena la pantalla de proceso de descarbonización. Pues ahí es cuando tienes que hacer un análisis fundamental, como haces nosotros, e intentar diferenciar lo que es la retórica de la realidad. Entonces, hay ciertas partidas que Trump a los republicanos no le gustan, como los coches eléctricos, offshore wind o ciertas energías limpias como el hidrógeno, pues no le pueden gustar. Pero la realidad es que hay bipartisan support, tanto los demócratas como los republicanos favorecen la energía nuclear y favorecen sobre todo la infraestructura en energía, que eso incluye pues proyectos igual de fossil fuels, pero también todos los proyectos que son necesarios para la infraestructura de la red eléctrica, Bien. Que es realmente el cuello de botella ahora para la transición energética y donde hay muchísima inversión necesaria. Y luego también favorece Trump el onshoring, o sea, traer la localización de estas fabricaciones de elementos que son necesarios para la transición energética. Entonces, no es tan negativo como se parece. Hay que hacer un trabajo más de fondo y darse cuenta que hay muchas cosas que las va a seguir favoreciendo. Ciertas partidas, como te he dicho, igual los coches eléctricos o energías mucho más limpias no van a tener tanto support. Pero luego, aparte de Trump, es entender que, por lo que estábamos diciendo, las fuentes de demanda de energías limpias no tienen que ver ya tanto con temas políticos o de subsidios, tiene que ver con que tienes Big Tech que están demandando esto. Vale, y si nos vamos ahora a... en el marco de esta inversión y que sí que continúa todo el proceso de transición y hay una oportunidad, ¿a qué tipo de empresas hay que mirar? Sí. ¿Dónde tiene que focalizarse el inversor? ¿En esas Big Tech o en las grandes utilities o va a la cadena de valor? Exacto. Muy bien, pues debe ir a la cadena de valor. Entonces hay que pensar y decir, bueno, aludiendo al término que te he dicho antes, se necesitan 4 trillones anuales a nivel global, ¿no? Es inmenso. Entonces, ves que de aquí al 2030, donde más se necesita que vaya esa inversión, es a hacer energías limpias, renovables, nuclear también, y la red eléctrica. Y luego, de una parte más menor, pues a electrificar el transporte y a edificios y más. Pero creemos que ahora la oportunidad para el inversor mayor es en la red eléctrica, porque es realmente el cuello de botella para que haya más renovables. Y entonces la red eléctrica, aparte, para el inversor es atractivo porque generalmente en los países, los gobiernos, aseguran al inversor, como las utilities, un mínimo retorno. Entonces esto hace que los proyectos de inversión para una utility como Iberdrola o tantas otras pues sean atractivos, ¿no?
Y luego hay que pensar, ok, pues si hay tanta necesidad de inversión, que se estima en la red eléctrica son casi 700 billones anuales, es casi el 20% de todo lo que es necesario de la inversión en la transición energética es para la red eléctrica, pues dices, bueno, las utilities son los grandes players, son los mayores beneficiarios, ¿no? Pero luego tienes toda la cadena de valor, todas aquellas industrias o compañías industriales especialmente que desarrollan elementos y componentes que son clave para hacerlo, desde cables, transformadores, equipo eléctrico, hardware específico, soluciones de eficiencia energética, y ahí te encuentras tanto en Europa como en Estados Unidos empresas pues, muy buenas y muy atractivas para invertir y que no son tan obvias para el inversor. Entonces no son los grandes nombres, ¿no? Los grandes Exacto. players que están en los titulares, pero como la industria auxiliar de la automoción o en cualquier otra industria auxiliar, proveedores que tienen el negocio asegurado porque hay inversión y el sector se mueve, ¿no? Exactamente, y las valoraciones igual no están tan infladas, entonces es un punto muy interesante de invertir. Muchísimas gracias por acompañarnos desde Columbia Threadneedle. Natalia Luna, por explicarnos lo que viene en la transición energética, en qué pantalla estamos y cómo la transición y la sostenibilidad sí es una oportunidad de inversión con la mirada puesta, el análisis, quizás en ocasiones en compañías que no están tanto en los titulares, pero que forman parte de la cadena de valor y pueden ser interesantes para un inversor. Gracias. Muchas gracias a ti. Un placer.